Hola, hola, que Dios les bendiga, Jesús les ama. Vamos a comenzar con una oración para poner al Espíritu Santo en medio de todo esto y que Él sea el líder y el que sea Él hablándonos por medio de la palabra y dándonos entendimiento. Hoy vamos a leer Mateo 9, vamos por Mateo 9. Y Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por primero que todo, por dar tu vida por nosotros, Señor Jesús, Espíritu Santo, Señor, que tú viniste como hombre por medio de Jesús, Señor, a morir por nosotros, para dejarnos el Espíritu Santo, para que tengamos santificación, Señor Jesús, y podamos contestar la gran comisión, saber los frutos, los dones que tenemos, para que tu reino venga y tu propósito se cumpla por medio de nosotros. Señor, danos entendimiento de tu palabra, que seas tú hablándonos por medio de esta palabra que vamos a leer, y que tu reino venga y tu propósito se cumpla en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y Mateo 9 dice: Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Y vamos a ver en Hebreos 11 el significado de la fe y lo que Dios quiere que nosotros entendamos sobre la fe. Y la fe viene también por oír y oír la palabra. Dice Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que se ve. Tómense el tiempo de leer Hebreos 11 para que vean los ejemplos también de fe que el Señor nos dejó con los nombres que tiene ahí y la fe que quiere que nosotros tengamos en Él para que entendamos lo que Él necesita que entendamos. Y Él dice que bendecidos son aquellos que tienen fe sin verlo a Él, que creen sin verlo. Entonces, leímos el número 1 de Mateo 9. Entonces, seguimos con lo que decía el número 2. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. El número 3. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Entonces dijimos que los maestros de la ley eran y son aquellas personas que se memorizan la palabra, se saben la palabra, pero no tienen y hacen muchos sacrificios y van los 7 días de la semana a la iglesia, se visten de una cierta manera porque se preocupan más por la apariencia que por la gran comisión, que es hacer discípulos, porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero el Señor da tiempo y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis de que la gente se arrepienta y tenga un encuentro con el Espíritu Santo al proclamar a Jesús como su Dios y Salvador. Y ellos no tienen los frutos del Espíritu tampoco, de amor, paz, paciencia, porque se convierte en algo generacional y es más los frutos de la carne que se ven que lo del Espíritu, otra vez porque no han tenido ese encuentro y ese bautismo del Espíritu Santo para no juzgar, no condenar, mandar a la gente al infierno, porque nosotros no tenemos la autoridad de mandar a nadie a ninguna parte. La gran comisión que nos dejó el Señor es de hacer discípulos por todas las naciones, de que íbamos a hacer cosas más grandes que Él, pero dice la palabra que las cosas del Espíritu solamente se entienden en el Espíritu.
Entonces, dice, este hombre blasfema. Número 4. Como Jesús conoció sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Número 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Número 7. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Y esa es la autoridad que vive en nosotros, como cuando hemos proclamado a Jesús como nuestro Dios y Salvador, como dice Romanos 10:9, cuando nos bautizamos, como Él hizo en Mateo, que vemos en los capítulos anteriores, y recibimos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos una autoridad que podemos liberar demonios, podemos sanar enfermos, no nosotros, el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Entonces, perdón, es muy importante. El Señor siempre se asegura y quiere que entendamos la santificación. La santificación es, otra vez, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo, nos bautizamos y comienza una nueva vida. O sea, lo que escuchamos como el nuevo renacer, que lo vemos en Juan 3, donde nacemos de nuevo, porque cuando nos bautizamos, aceptamos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, comienza una nueva vida por medio del Espíritu y agua. Y entonces comienza el proceso de santificación para prepararnos, sanarnos, perdonarnos, equiparnos para la obra del Señor. Y la santificación no es solo para algunos elegidos, como hacen creer algunos falsos profetas y falsos maestros y falsas religiones, que la santificación es para unos escogidos. No, el Señor quiere eso para todo el que viene a Él, el que se humilla y se arrepiente y reconoce que necesita un Salvador. Y luego recibe el bautismo del Espíritu Santo, se bautiza, y Él quiere eso para todos nosotros, para que podamos cumplir con el propósito que hay en nuestras vidas. Podemos recibir dones, frutos y todo lo demás, y encima de eso vida eterna, que sabemos que al pasar por ese proceso de santificación, al rendirle, dice él, si usted quiere ser mi seguidor, recoja su cruz a diario, al seguir esas cosas que nos enseña en la palabra y pasamos el proceso de santificación, que es un proceso de toda una vida, rindiendo nuestra carne al Señor y pidiéndole que nos llene de sus cosas, rindiendo y que nos llene del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos tener esa autoridad y podemos aprender más de la santificación con la palabra, y pueden hacer un estudio en su tiempo de lo que significa la santificación cristiana. Número 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a los discípulos: ¿por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Vamos a reflexionar en esas palabras y pedirle al Señor que nos deje entender lo que Él quiera que entienda, de acuerdo también a lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús. El número 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así los discípulos? Y antes de seguir, en ese versículo que leímos antes de que dice que él en el número 13, en la última parte que dice, porque no he venido a llamar justos sino pecadores. Muchas veces nosotros hay personas que pensamos o hemos pensado que para venir a Cristo nosotros tenemos que tener todo organizado, todo en orden, que tenemos que estar de una cierta manera, pero es porque necesitamos un Salvador. Es porque necesitábamos que el Señor viniera como hombre a salvarnos de nuestros pecados y porque necesitamos saber cómo sanar, perdonar y todo lo demás que Él nos hace entender. Por eso es que venimos a Cristo, por eso es que lo proclamamos como nuestro Dios y Salvador, para que nos ayude a cómo nosotros romper cosas generacionales, que eso es otro tema que es bueno entenderlo, de que lo único generacional que el Señor nos dejó lo vemos en Génesis, que es que vamos a morir, según lo que le dijo a Adán en Génesis. Entonces lo demás que decimos, oh, yo bebo porque mi papá bebe, o yo hago esto porque mi mamá lo hacía, esos son cosas que la vamos recogiendo, pero que cuando venimos a Jesús nos ayuda con su palabra y el Espíritu Santo a tomar mejores decisiones y aprender los valores que Él siempre quiso que tuviéramos para que no tomemos esas decisiones y no se repita con las próximas generaciones. Entonces íbamos por el número 15. Bueno, vamos a leer del 14 otra vez. Mateo 9:14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús le contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se revelarán los odres, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa con odres nuevos y así ambos se conservan. Entonces, aquí no hablas de dos temas. Uno, del ayuno, que dice, otra vez, oremos y pidamos al Señor entendimiento. Y lo que el Señor me ha hecho entender es que, y ustedes también reflexionen en lo que Él le hizo entender a ustedes, que Él es el novio de la iglesia, Él es el novio de la iglesia. Entonces dice que llegará el día en que se le quitará el novio, entonces sí ayunarán. O sea, los discípulos cuando Él estaba presente no tenían que ayunar porque tenían acceso de tú a tú como persona que Él vino. Él estaba al lado de ellos. Entonces nosotros ahora tenemos acceso directamente cuando otra vez proclamamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador. Somos bautizados con el Espíritu Santo y por medio del bautismo de sumergirnos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, de bautizarnos. Y luego esa es la representación de la muerte del viejo hombre o mujer y la resurrección de la nueva mujer o hombre. Y ahí tenemos acceso directo, otra vez,
porque ahora Él vive en nosotros, ya no está al lado, ya no está en el frente, sino que vive dentro de nosotros. Entonces nosotros ayunamos para fortaleza, para que salgan espíritus, principalmente cosas de nosotros que tienen que quitarnos el Señor para santificarnos y poder fluir mejor también. Muchas veces si necesitamos respuesta de algo y en ese tiempo que ayunamos y como Él nos dirige a hacerlo, porque todo es para tener una relación con el Espíritu Santo y la santificación, que uno se tiene que tomar el tiempo y decir, Señor, ¿tú quieres que yo ayune? Ok, nos dice que sí, de la manera que escuchamos. Escuchamos a Dios por medio de sueños, audible, por la palabra. Él habla por cualquier cosa, una canción, como sea que le hable a la persona, como entienda, porque Él es un espíritu, Él se puede manifestar por lo que Él quiera. Entonces ahí le decimos, Señor, ¿cómo debo ayunar? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué palabra? ¿Y para qué tú quieres que yo ayune? Y Él nos dirige. Entonces, lo del vino viejo es que hay personas que por mucho tiempo han recibido ciertas enseñanzas y si se les trata de enseñar más, no contienen más información porque sus abuelos le han dicho esa información, su papá le ha dicho esa información, ya han sido moldeados de una cierta manera y esas son las personas que muchas veces ya piensan que esa es la verdad, pero para el Espíritu Santo no hay nada imposible y si esa persona se arrepiente, proclama a Jesús como su Dios y Salvador y tiene un encuentro con el Espíritu Santo, puede entender la verdad. Entonces, el 18, mientras Él les decía, Mateo 9, 18, mientras Él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de Él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Entonces, con esto tengo un testimonio de que desde jovencita a mí me daba la menstruación por casi todo un mes. Y cuando llegué a la adultez, que vine a Cristo, yo recibí a Cristo entre el 2013 y 14 porque entendí el amor incondicional y ese sacrificio que hizo por nosotros y entendí que necesitaba y necesito un Salvador. Y ahí recibí el baño del Espíritu Santo, me dio un apuro porque me bautizaran, sea una tinita, en lo que sea, pero métanme en esa agua y bautícenme. Me bautizaron y ahí comenzó el proceso del nuevo renacer, como dice en Juan 3, y de santificación. Y entonces, hace como, yo diría 2 o 3 años, fui a la doctora porque me sentía muy débil, tenía un sueño y oré y escuché que fuera. Y fui y le digo a la doctora y me dice, yo sé que usted tiene mucha fe, pero Dios no sana a todo el mundo. Y eso como que me dio un jalón en el espíritu. Y el Señor en todas partes me daba este versículo de la mujer con el flujo de sangre. Y me dice, órame con fe. Y yo me hinqué ese día en la oficina que tenía en la casa del llamado donde oraba, porque tenemos siempre que tener un espacio de oración. Cerré la puerta, me hinqué, oré con fe en el nombre de Jesús
y ahora no me dura más de una semana. Regresé donde la doctora, le conté el testimonio para la gloria del Señor y empezó a leer la Biblia. Su fe fue reforzada porque vio que por fe el Señor sana. Y Él sana en su tiempo y a su manera. Y lo que el Señor más le preocupa es el alma, que el cuerpo, porque este cuerpo se va a deteriorar, se va a enfermar, nos vamos a morir, pero Él le preocupa más nuestra alma, que cumplamos el propósito que tiene nuestra vida, que al final de ella podamos escuchar buenos servidores y irnos con Él también a la nueva tierra y al nuevo cielo. Entonces, la mujer quedó sana en ese momento. El número 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a las flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Entonces, algo que me llega en el espíritu es que el Señor escoge lo vil del mundo para avergonzar al sabio, para que toda la gloria se vaya a Él. Entonces, el Señor nos levanta, nos sana, todos los milagros que hace en nuestras vidas y los testimonios que son la declaración de lo real que Él es en nuestras vidas. Es para que la gente conozca un Dios vivo y verdadero, que el mismo Dios que vemos haciendo milagros y prodigios en la Biblia, lo cargamos nosotros adentro de nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, nos bautizamos y recibimos al Espíritu Santo. Y es para que otras personas conozcan a un Cristo vivo y real, vengan a Él y siga creciendo el reino y se conteste la gran comisión. Y hagamos cosas mayores que Él, como dice su palabra. Mateo 9, 27. Ya estamos terminando casi. Dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: ten compasión de nosotros, hijos de David. Cuando entró en la casa, se les acercaron los ciegos y le preguntaron: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, les respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Recibamos eso. Se hará con ustedes conforme a su fe. Y recordaron, y el 30, Mateo 9:30, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Número 32. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Número 33. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Número 34. Pero los fariseos afirmaban: este expulsó a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces el número 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Con el 34 que dice: pero los fariseos afirmaban: este expulsó a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Esta gente, como los maestros de la ley, usted puede levantarle un muerto y ellos nada más ven la apariencia. Ellos ven que cómo va a ser que una persona que se ve así, de esa manera, puede hacer milagros. Pero el Espíritu Santo usa a quien Él quiera, especialmente al más débil y al que menos parece que puede hacer
como los primeros discípulos que eran pescadores, no tenían ningún tipo de educación, no habían leído nada, pero por medio del Espíritu Santo, como vemos en Hechos 2, comenzaron la gran comisión, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, no es por conocimiento ni por naturaleza, es por el Espíritu Santo, dice la palabra, que podemos hacer lo que hacemos. Entonces, en el momento que entendemos eso, yo me acuerdo que cuando el Señor me llamó, yo no había leído la Biblia, no la había leído posiblemente un parrafito aquí, un parrafito allá, en diferentes lugares, porque también hay religiones y sectas que no le dicen a la gente que lean la Biblia para mantenerlos ignorantes también, porque dice mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Por eso es que tenemos que leer la Biblia para que tengamos el conocimiento que Dios quiere que tenga, para que nadie nos engañe y se cumpla la gran comisión por medio de nosotros. Y yo me acuerdo que he estado en lugares que se ha sanado gente, el Señor ha hecho algo poderoso, el Espíritu Santo, y lo que se fijan es, mira, tiene los cabellos cortos, mira, tiene arete, mira, tiene las uñas hechas, tiene pantalones, que el Señor no tiene nada que ver con eso. El Señor utiliza un burro para hablar, el Señor utiliza a quien Él quiera para manifestarse, porque Él lo que necesita es un corazón con fe, humillado hacia Él y que quiera ser utilizado y que haya sido santificado y que continúe ese proceso de santificación para Él manifestarse, porque ahí se ve que la gloria es para Él, que no es por naturaleza, que es por el Espíritu Santo que podemos hacer lo que hacemos. Por eso tenemos que mantener nuestra vista puesta en Jesús, que nos llene del Espíritu Santo, que cumpla su propósito con nosotros. Entonces, el número 35 de Mateo 9, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Número 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces el Señor necesita obreros. Aquí afuera hay gente que literalmente se está muriendo porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hay gente que no tienen vida porque no tienen a Cristo y se están muriendo y van a tener el que no tiene a Jesús no va para un lugar placentero para toda su eternidad. Entonces, por eso el Señor dice que hay un camino estrecho y un camino ancho, y Él quiere que vayamos por el camino estrecho, que es el de Él, que muchas veces no se ve fácil, pero vale la pena porque es para su gloria y su honra. ¿Cómo no pagarle a Él ese sacrificio que Él hizo de dar su vida por nosotros? ¿Cómo no agradecerle que vino a sufrir todas esas cosas y todo lo que nosotros sufrimos y engancharse en esa cruz y para dejarnos el Espíritu Santo, sea lo que sea? Esa es nuestra mayor bendición, que tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, el bautismo, cuando venimos a Él y tenemos perdón, sanación, propósito, vida eterna y todo lo demás que Él quiere darnos otra vez para esa santificación, para que podamos contestar la gran comisión, para que podamos hacer cosas mayores que Él, para que tengamos una entrega total de lo que sea que Él quiera que hagamos y que nos lleve donde quiera que Él nos necesite, porque dice que la cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto el Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces vamos a pedirle que podamos ser obreros fieles, llenos de su Espíritu Santo en el campo, que nos deje saber quiénes somos, para qué vinimos, que nos ayude a entender la santificación, la gran comisión y la autoridad que se tiene cuando tenemos a Cristo.
cómo nos quita el miedo, la preocupación, la duda y todos los frutos de la carne. Entonces, Señor Jesús, si hay alguien aquí que esté escuchando este mensaje que no ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador, que hoy se tome el tiempo de proclamarte como su Dios y Salvador para primero ser salvo, Señor, que entienda que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida y la única manera de llegar a Dios, y que pueda recibirte, llenarse de tu Espíritu Santo, bautizarse por sumersión en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, para que tu reino venga y tu propósito se cumpla en esa persona. Entonces te damos gracias, Señor Jesús, por este estudio y reflexión que nos regalaste hoy. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.